Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Bendito es el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a empezar, hermanos, hoy día con la enseñanza. Vamos a continuar con ya la séptima parte, con el tema concerniente del arrebatamiento. Y sabemos que el arrebatamiento es una promesa bienaventurada y que será de forma inminente. Es inminente, es prontuario. Va a suceder, va a pasar en cualquier momento. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por esta hora de la noche en la cual tú has permitido que lleguemos, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos de todo pecado, de toda iniquidad, Padre, de toda maldad. Perdona nuestra falta, nuestros errores, y permite que tu palabra, Señor, nos moldee cada día. Señor, trabaja dentro de nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y moldéanos y haznos más como tú, Señor. Quiero pedirte que unjas este mensaje, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar y que use mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo, poder y autoridad tu bendita palabra, Señor. Gracias por los hermanos que son de esta iglesia, Señor. Gracias por los hermanos que aún nos escuchan en los diferentes países. Bendícelos a todos de igual forma, Señor, en gran manera, Señor, grande y abundantemente, Señor, con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso, eres un Dios omnipotente. Amén. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Eres el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, Señor. Y creemos que tú vienes pronto por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Señor. Y oramos para que nos tengas por dignos de tu llamamiento santo. Tennos por dignos, Padre eterno, de ser tenidos por dignos del arrebatamiento, para poder escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra y poder estar en pie delante de ti y siendo vestidos, Señor, hallados vestidos y no desnudos, Padre, en el nombre majestuoso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia fue anunciado por Jesús. Alguien que sí habló de este magno evento y que sucedería fue nuestro mismo Señor Jesús. Amén. En Juan capítulo 14, 1-3, como versículo pues de apertura, aunque ya lo conocemos, ya creo que no lo sabemos hasta la saciedad, ya hasta de memoria lo sabemos, pero de eso se trata, hermanos, que la palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Recordemos que la palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Y como decía Pablo, a mí no me molesto en escribiros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, porque sé que para vosotros es seguro. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Amén. Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aquí está hablando Jesús. Entonces entendemos bien por la palabra que el arrebatamiento fue anunciado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Profetas desde el Antiguo Testamento venían hablando, como el profeta, por ejemplo, Oseas. Amén. En Oseas capítulo 5, versículo 15, y en Oseas capítulo 6, del 1 al 2, cuando dijo que vendría en 2 días, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Jesús continúa diciendo en Juan capítulo 17, 5. Vamos a Juan 17, 5. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 5. Ese es el momento cuando Jesús ora
por los discípulos y por todos los que habrían de creer en Él a través de la palabra de ellos. Y en el versículo 5 lo dice: ahora pues, Padre, en medio de su oración Jesús habla con el Padre, porque siendo Dios, dice la Escritura, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no le cabe en la mente ni en la cabeza decir cómo siendo Dios se ora a sí mismo. Si uno es el Padre, otro es el Hijo, y aquí Jesús está hablando al Padre, o sea que son diferentes. No, es la misma persona. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él dejó su gloria en el tercer cielo y se vino a nacer en esta tierra, como tú y como yo, con un hombre, con necesidades, tuvo hambre, tuvo sed. Amén. Pero sus pasiones fueron controladas por el Espíritu Santo. Él no fue sometido a pasiones como tú y yo, porque es Dios, Él nunca pecó. Fue tentado, sí, pero nunca pecó. Entonces Filipenses habla: haya pues en vosotros este sentir, capítulo 2 versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora en Juan capítulo 10 versículo 30, Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. En Juan capítulo 14, 7, Jesús le dice a Felipe: yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. Jesús es Dios Hijo. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan. Dice el versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como tú y como yo. Y estando en esta condición, en la condición humana de hombre, dice la Escritura que se humilló a sí mismo. Siendo hombre, siendo Dios a la vez, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre le exaltó hasta lo más sublime, hasta lo más sumo, lo más elevado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese nombre hay poder, hermanos. Amén, aleluya. Ante ese nombre el infierno tiembla. Amén. Los espíritus huyen en el nombre de Jesús. Amén. Y los enfermos son sanados Amén, gloria al Señor. en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un nombre que es sobre todo nombre. Y aún Joel capítulo 2 versículo 31 y en Hechos capítulo 2 también confirma que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo elevó. Y una noticia es, hermanos, que todo aquel que nace del Espíritu, todo aquel que se hace hijo de Dios, Dios lo sienta juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, tendremos, a partir del momento que nacemos de nuevo, tenemos una identidad con Cristo. Amén. Por eso, si Él murió, nosotros morimos con Él. Si Cristo fue sepultado, nosotros también nos identificamos en esa sepultura. Pero si Cristo fue levantado al tercer día y resucitó, nosotros también seremos resucitados y manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que Dios le ha dado un nombre a su Hijo, a Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que está por encima de todo nombre. Aún por encima del nombre de su Madre María, que es una mujer santa, buena, justa y está en el cielo. Pero dejémosla ya quietica, porque ella no ruega, ella no intercede ni salva a nadie, ni escucha a nadie, ni tampoco está al lado de Jesús para decir: mi hijo, ten misericordia, mira, porque me están orando allá en la tierra, entonces por favor ten misericordia, yo soy tu madre y recuerda que en las bodas de Canaán yo hablé contigo. No, ella no tiene que hacer eso, porque el que intercede es Jesús mismo ante el Padre, como dice Hebreos capítulo 7 versículo 25. No es su mamá,
es el Hijo, el que tiene el misterio de la intercesión, el que ruega de día y de noche por ti y por mí. Jesús le dijo a Pedro: he rogado por ti para que no te falte la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios lo exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que confiese ese nombre sea salvo, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están arriba en los cielos, abajo en la tierra. Arriba en los cielos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los santos, los patriarcas, los que murieron en Cristo, que algún día serán resucitados y van a tener que postrarse ante Él, igual tú y yo cuando lleguemos a su presencia. La Virgen María también va a tener que postrarse. Amén. Y confesar todos con su boca que Jesús es el Señor. Todos los que estén arriba en la tierra, abajo en la tierra y debajo de las aguas, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para que vengan a decir los testigos contra Cristo y contra Jehová que Cristo es un ser creado. Mentiroso el diablo, porque él dice: glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas, debajo de la tierra. Y todas las cosas en Él subsisten. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como lo confirma Colosenses capítulo 1, 15 al 18. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 1. Vamos un momento, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo era y es Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me llama poderosamente lo que dice en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Esto es maravilloso, mis hermanos. Colosenses 1, 15 al 18, apúntenlo. Pero apúntense también Proverbios 8, 22. Esto es maravilloso. Y mi lista, por favor, no se les olvide. A ver si me acuerdo. Hebreos capítulo 1, 5. Apúntenlo, ténganmelo ahí pendiente porque no se me olvide. Proverbios 8, 22. Proverbios 8, 22. Hebreos 1 del 5 al 10. Gloria al nombre de Cristo. Proverbios 8, dijimos, verso 22. Miren lo que dice aquí, maravilloso. Maravilloso Dios. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Gloria a Dios. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había yo sido engendrada. Bueno, aquí puede haber un error de traducción, debería ser mejor engendrada, pero ya me entienden. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Mire lo que dice el 30: con Él estaba yo ordenándolo todo. Mire lo que dice el Señor, el verbo. Con Él, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso esto, ¿no? Dios es maravilloso. Miremos Hebreos capítulo, ¿cuál dijimos? Creo que es el 1, el 5 y el 10. Pero vamos a hacer mucho énfasis en el verso 10. Hebreos 5, 1, 5. Y hacemos énfasis en el 10. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Para que los testigos de Jehová vengan a decir que Jesús es un ángel. Terrible herejía. Y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adónenle todos los ángeles de Dios. Jesús es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creados los cielos, la tierra y el mar. Todas las cosas en Él subsisten y fueron creadas por la palabra de su voz. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro eterno Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más claro, no canto gallo. Y a ese lugar es donde Dios quiere llevar a su amada iglesia. Dios quiere a esa novia, quiere presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire todo lo que sacamos de ese solo versículo. Ahora podríamos sacar muchas cosas más. Vamos al versículo 24 de Juan capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, vosotros, o ellos más bien, también estén conmigo. Que fue lo mismo que dice en Juan 14, versículo 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez. Repitan conmigo, subrayen esto por favor. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Suena parecido, ¿verdad? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendita la palabra de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ese Dios maravilloso viene por ti, por mí, amada iglesia. Amén.
Ese Dios maravilloso quiere encontrar esa novia santa, pulcra, sin mancha, sin arruga, apartada del mundo del pecado. Una iglesia que crea el Evangelio, una iglesia que crea a las promesas del eterno Dios, una iglesia que no cuestione su palabra, porque por fe andamos y no por vista. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. En segundo libro de Reyes, acordémonos lo que le pasó a Elías cuando estaba con su siervo Eliseo. Elías desapareció en segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11. Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo sus criados, su siervo Eliseo, clamaba y decía: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que nunca más le vio. Y tomando Eliseo los vestidos de Elías, los rompió en dos partes. Hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento van a ocurrir dos cosas. La vestimenta de las personas, de los creyentes, de los santos, de los nacidos de nuevo, van a quedar tendidos en el piso. Y número dos, las tumbas de los santos, de las primicias, los que murieron en Cristo, los que durmieron en Él, quedarán abiertas para testimonio al mundo de que fue verdad, de que Cristo vino por su pueblo, tal cual como Él lo prometió. El arrebatamiento de la iglesia, por tanto, mis hermanos, fue anunciado enfáticamente por Jesucristo mismo. Amén. Mateo capítulo 24, 40 hasta el 42 dijo Jesús: entonces sucederá lo siguiente: os digo que en aquel día, en aquella noche, estarán dos, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Muchas personas van a estar laborando ese día, y quizás muchas personas tienen a su lado un creyente, que quizás le dicen el cristiano, el radical, el fanático, pero ese cristiano radical y fanático va a desaparecer. Uno será tomado, otro será dejado. El campo refiere al mundo secular, el trabajo secular. Amén. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Cuando la Biblia habla de mujer, refiere a la iglesia, porque habrá una parte que se irá y otra parte que se quedará. La iglesia de la prosperidad, representada en la iglesia de la Odisea, la que es mundana, tibia y chabacana. Dice el Señor Jesús: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, hay que velar. Hay que velar. Lucas capítulo 17, 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay mujeres que están durmiendo con su marido y su marido es inconverso hasta el día de hoy. Y si marido inconverso no te conviertes a Cristo, te vas a quedar. O el contrario también. Hay esposos consagrados, van a la iglesia, están metidos con Dios, pero la mujer nada. Pues esa mujer se va a quedar si no aborda el arca, si no se esconde en Cristo. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Quiero explicar algo con respecto a esta palabra que es importante: tomar. Uno será tomado, la una será tomada, la otra será dejada. El uno será tomado, el otro será dejado. Tomar, por eso la palabra es arrebatamiento, no palabra rapto. Porque rapto es como robar algo, como quitar algo con violencia y rapidez, obviamente sí. Algo muy similar al arrebatamiento, pero va a ser en contra de la voluntad de la persona. Como robar, como cuando secuestran a alguien. No, ese no va a ser el arrebatamiento. Por eso la palabra rapto proviene de la palabra griega arpagi, pero no es bíblica. En cambio, la palabra
arpazo, que significa tomar algo con violencia y con rapidez, pero es algo que le pertenece. Refiriéndose de esta manera a la iglesia será tomada, será arrebatada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Será como Elías, fue traspuesto. Como Enoc, fue traspuesto también, lo confirma el libro de Hebreos, capítulo 11. Amén. Esta palabra tomar proviene de una palabra hebrea que se llama lakaj. Se la voy a deletrear: L-A-C-K-A-I-J. Lakaj. Esta palabra quiere decir tomar. Esta palabra quiere decir ser tomados, ser llevados, ser arrebatados. Pero también significa atraer, también significa capturar, significa llevar, quitar o recoger. Significa también sacar, como cuando uno saca algo para evitar el peligro. Como cuando tú estás caminando con alguien y viene un carro a toda velocidad y tú sacas a la persona, la quitas de medio y pasa el carro y libras a esa persona de un evidente accidente mortal. Eso es lo que va a hacer Cristo. Va a sacar la iglesia de la tierra porque van a venir juicios sobre el mundo entero. Y Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para que alcance salvación a través de Jesucristo. Como lo confirma Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y 10. Amén. Para ser más específicos, esta palabra, lakaj o tomar, se refiere a ser tomados o arrebatados. Apunten la cita: Segunda de Reyes capítulo 2 9 al 10, Primera de Tesalonicenses 4 17, que ya todos conocemos esta cita. Amén. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Coloque Segunda de Corintios capítulo 12 4. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4. Vamos a ver si la cita. Amén. Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo también fue arrebatado al paraíso. Amén. Dios se lo llevó. Él dice: conozco un hombre en Cristo, no lo sé. Hace 14 años, sí, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El versículo 3 dice: conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Como que dice: no estoy tan seguro, pero de que pasó conmigo, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, es decir, a la nueva Jerusalén, al cielo, donde escuchó palabras inefables que no le es dado a conocer ni expresar al hombre. Amén. En Apocalipsis capítulo 12:5 también aparece esta palabra. Apocalipsis capítulo 12:5, hablando de Jesucristo, que fue arrebatado para el cielo y para su trono. Cuando Dios da que la mujer conciba un hijo varón, esta mujer es Israel, que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús está en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Amén. Gloria al Señor. El Señor está aquí, iglesia. Aleluya. El Señor allá está contigo, escuchando esta predicación. Bendito es el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén, así es. Marcos 13:35 dice: velad pues. Marcos 13:35, apúntenla por favor, hasta el 37. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, venga ¿cómo? De repente, como ladrón en la noche, sorpresivamente, inesperadamente, para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Hablamos de espiritualmente.
Por eso en Efesios capítulo 5 dice: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios o entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Apúntese Efesios capítulo 5, capítulo 14 al 16. Amén. Mis hermanos, el arrebatamiento vendrá sin previo aviso. Como dice ahí, de repente, en un abrir, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Trompeta de Dios, no de ángel. La trompeta de ángel introduce juicios. La trompeta de Dios es para levantar a su pueblo. Amén. He aquí os digo un misterio, dice el Señor: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Este magno evento, mis hermanos, y además promesa bienaventurada que Jesús, valga la redundancia, prometió a su iglesia, será sin previo aviso, será inesperadamente, como un relámpago, como un ladrón en la noche, de repente y cuando nadie lo está esperando. Y ahí sí, como un lazo, vendrá sobre los que moran la faz de la tierra, vendrá la tribulación sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Nadie podrá escapar de la tribulación. Así la gente huye a los montes, así la gente vaya a los campos, que porque acá está más seguro. No, la única localidad o lugar seguro en el mundo va a ser Israel. Pero en cuanto a los judíos, porque Dios va a proteger a su pueblo, ¿ok? Pero muchas personas que rechacen al Mesías aún en Jerusalén van a sufrir las consecuencias. Amén. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando este evento ocurra así repentinamente, como un relámpago, cuando Dios dé la orden para levantar a su iglesia, este evento será consumado y ya, mis hermanos, no habrá marcha atrás. Ya será demasiado tarde para muchos. Los cristianos infieles o tibios que están en esas iglesias carismáticas modernas o iglesias de la prosperidad, toda esa gente, mis hermanos, y aún los que no crean el evangelio, porque hay iglesias que profesan ser cristianas pero no creen en el arrebatamiento, son burladores de la fe. No creen en la promesa del advenimiento, como dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1 hasta el 5. No creen, son incrédulos. Y esto es lo más peligroso. Amén. Toda esa gente, mis hermanos, los impíos, los apóstatas, los incrédulos, los creyentes, pero medias tintas, porque creen algunas cosas de la Biblia, pero otras no, o creen lo que les conviene. Hermanos, esto hay que creerlo es todo. La Biblia es para creerla toda, no a medias. La Biblia es para predicarla de Génesis a Apocalipsis, y de Apocalipsis hasta Génesis, hasta la concordancia y los mapas. No es que aquí solamente predicamos el Nuevo Testamento. No es que en esta iglesia solamente es el Antiguo Testamento. Mentiras del diablo. O creemos todo o no creemos en nada, porque medias tintas no sirve para Dios. Amén. Por eso hay que definir fronteras. Hay que definir delante de Dios cómo está nuestra temperatura espiritual, cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque la gente que no cree en el momento en el arrebatamiento, los que en estos tiempos no creen esta doctrina, cuando ocurra el arrebatamiento, ahí sí van a creer, cuando van a decir: nos quedamos. Nos quedamos. Jesús le dijo a Tomás:
no seas incrédulo, sino creyente. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15 dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lucas 21, 34, 36. Hay una recomendación explícita de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente. Vendrá de repente Cristo por su iglesia. Y esto, mis hermanos, va a sorprender a muchos. La gente va a estar como en los tiempos de Noé, amando la farra, amando la festividad, amando la glotonería, la embriaguez, los afanes de la vida, preocupados por su trabajo, por conseguir dinero, pero no por buscar de Dios. El arrebatamiento a toda esta gente lo va a sorprender y va a ser repentinamente, va a ser algo como de sorpresa. Va a venir de repente sobre ellos en aquel día. Y ahí sí vendrá el versículo 35 cuando dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Es decir, todos los que se queden a habitar la tierra luego del arrebatamiento van a enfrentarse al periodo de 7 años de tribulación. Y esto no tiene reversa. Esto vendrá como un lazo. Y cuando dicen que es como un lazo, es porque nadie podrá escapar de los juicios. Así se vaya para los montes, así se oculte debajo de la tierra, donde sea, todo el mundo va a estar enfrentándose a la ira de Dios. Si ahorita nomás este bicho, este COVID-19, porque no hay que decirle coronavirus, porque el único coronado es Cristo, el único Rey de Reyes y Señor de los señores. Digámosle más bien bicho o COVID. Amén. Bueno, me sacaron un poco. Bendito es el nombre de Jesús. Si este bicho tiene al mundo paralizado, lo tiene prácticamente quieto, gente preocupada por la economía mundial, y bueno, pues es justo preocuparse. Amén. Pero nuestra confianza está en Jesús, porque en Él esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que está pasando a los hijos de Dios, bueno, sí, tanta mortandad y todo lo que está pasando afecta, y uno como hijo de Dios se duele, porque quizás mucha gente se está yendo a una eternidad sin Dios. Pero mis hermanos, esto no nos ha cogido por sorpresa, porque ya venimos predicando de esto, ya venimos hablando de estos acontecimientos, de estas señales previas al arrebatamiento de la iglesia y previas a la segunda venida de Cristo. Está escrito en la palabra. Pero dígame la gente que acude a esas iglesias, que asiste, que se congrega en esas iglesias de moda, esas iglesias liberales, mundanas, chabacanas, donde no hablan sino de plata, prosperidad, motivación personal. Serás Kimby, serás campeón. El Kimby, o sea, el pensamiento positivo, la confesión positiva, donde le han metido algo de metafísica a la iglesia, donde el cristiano ya no ora, porque como el poder lo tiene en la boca. ¿Dónde estaba lo que decretaba este Maldonado, Guillermo Maldonado, ordenándole al coronavirus que se muera, que ya cese, ya? Antes más se alborotó. Porque el poder está en la boca. Hermanos, son profecías y son juicios que están escritos en la Biblia y tienen que cumplirse. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios misericordia, porque Él es el único. Él es el único que puede detener esta situación. Amén. Cristo viene por la iglesia, hermanos. Amén. Así que Jesús dice, y quiero hacer como mucho énfasis en esta palabra que es importante. El versículo 36 de Lucas 21 dice: velad de vez en cuando. No, en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo. O es que no tengo otra traducción. Busquémosla a ver. Velad pues en todo tiempo. Ah,
ya. Velad pues en todo tiempo. En todo tiempo. Así estés cocinando, así estés preparando los frijoles, así estés en la oficina, estés haciendo lo que estés haciendo, vela, ora. Amén. Porque el diablo no va a poder impedir el arrebatamiento, pero sí podrá hacer que mucho cristiano se pueda quedar. Y recordemos que las 10 vírgenes, todas 10 estaban esperando al esposo. Todas 10 cabecearon y durmieron. Pero las que estaban preparadas entraron a las bodas. Y entre tanto las insensatas fueron a comprar aceite, porque ya escaseaba. Las que estaban preparadas entraron a las bodas, y las que no se quedaron afuera, y se cerró la puerta. Así que el arrebatamiento cerrará la puerta de la gracia, cerrará la semana 69 y abrirá la semana 70, que es la tribulación, para que ahí sí sean 490 años. Hasta el momento han transcurrido 483 años, desde la construcción o reconstrucción más bien del primer templo judío que destruyó Salomón en el año 586 hasta el Mesías príncipe, o hasta Cristo Jesús, hasta que Jesús dijo consumado es, y se abrió la dispensación de la gracia. Hasta allí esos 483 años han estado congelados, y han transcurrido de ahí para allá hasta este tiempo 2020 años, y Jesús dijo que volvería en 2 días. Antes estamos pasados por ¿cuánto? 20. Por 20 años. Mira la misericordia de Dios tan grande, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno, hermanos. Amén, gloria a Dios es bueno. Amén, todo el aleluya. tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Verso 36 de Lucas 21 dice: velad pues en todo tiempo, orando. Hoy ya los cristianos ni oran, porque como el poder lo tienen en la boca, y todo lo que decretan, profetizan y declaran y establecen se cumple, parecen más bien metafísicos que cristianos. Ya la nueva era y el pensamiento positivo se ha metido en las iglesias. Por eso escuché el hijo de un conocido pastor. El pastor predica muy bien y excelente maestro de la palabra, Alducín. Y el hijo predicando pura poder mental, pura motivación personal. Y eso le gusta escuchar a la gente. Hay que predicar la realidad de la Biblia, la profecía bíblica, la palabra que convierte el alma, la palabra que te lleva al arrepentimiento, a doblar rodilla, a consagrarte, a vivir en santidad delante de Dios. Con tener buenos pensamientos o ser buenas personas no nos vamos para el cielo, porque el infierno está lleno de buenas personas que quizás tuvieron muy buenas intenciones en la tierra, pero nunca le dieron la preeminencia a Cristo. Orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Aquí esta palabra es importante: velar y escapar. Ténganla ahí presente, porque vamos a trabajar en estas 2 palabras fuertemente: velar, amén, y escapar. Subrayenla, por favor. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. O sea que esto del coronavirus es solamente parte del principio de dolores. A eso súmele la apostasía, súmele los terremotos, las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, la angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, al desfallecimiento de los hombres que con temor y expectación tendrán en sus corazones por todas las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque aún las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Amén. Hay que orar, mis hermanos, para estar en pie delante del Hijo del Hombre, poder escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Esto que leí ahora, que anuncié ahorita, solamente es el principio de dolores. Los terremotos que vendrán para la tribulación van a ser peores que lo de ahora. Van a ser peores, mis hermanos. Van a trastornar y a transformar
la forma del planeta Tierra. El diluvio fue un cataclismo y desacomodó las placas tectónicas de Pangea y hubo separación de masa continental. Fue un cataclismo, un juicio. Y como en esos tiempos había maldad, violencia y homosexualismo, hoy en día no es la excepción. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hermanos. Orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas o de estas cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una de las instrucciones que Jesús nos enseña en esta porción de la Escritura de Lucas 21:36 es velar. Digan todo: velar. 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 Y de acuerdo al diccionario bíblico, la palabra velar significa mantenerse despierto. Es como cuando en las iglesias convocamos a hacer vigilia, aunque poca gente va. Convoque a hacer ayuno, también pocos van. Pero convoque un almuerzo o un desayuno congregacional y todos llegan, hasta los inconversos llegan. ¿O no es así? Pero convoque a velar, convoque una vigilia, convoque a ayunar. Aparecen 2 o 3 hermanitas y de pronto un hermanito por ahí. De resto, pues con eso les hacemos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio. ¿Cuántos dicen amén? Así que velar es mantenerse despierto, estar vigilante, vigilar espiritualmente. Esto quiere decir, mis hermanos, que tenemos que permanecer y estar orando, estar gimiendo desde nuestro interior, amén, pidiendo que seamos dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las cosas que vendrán luego del arrebatamiento para el mundo no son más que la tribulación, gran tribulación. Es decir, que en la semana 70, a la mitad de la semana 70, se van a desatar los más tremendos juicios de Dios en el mundo entero, de los cuales nadie podrá escapar. Nadie podrá salir salvo, favorecido en medio de ellos. Así que la palabra escapar también proviene de la palabra griega ekpheugo. Ekpheugo. Vamos a deletrearla porque yo sé que hay gente que estudia, como tú, Amén. que te gusta apuntar, papel y lápiz, gloria a Dios. La palabra griega ekpheugo, E-K-F-E-U-G-O. Ekpheugo. ¿Qué significa huir de los juicios? Esto es lo que significa: huir, escapar de los juicios. Y habla de todos los juicios que se llevarán a cabo durante la tribulación y gran tribulación. Es decir, hablamos de 21 juicios descritos en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, sin contar los 7 truenos que habla Apocalipsis capítulo 10, que no están descritos, acerca de los cuales Jesús le dice a Juan que no los describa, que no hable nada de ellos. O sea que hay 28 juicios, un total de 28 juicios a los cuales el mundo entero, el mundo pecador, el mundo impío, los idólatras, los religiosos, los pecadores, los malvados, y todo aquel que ama y hace mentira, y todo aquel que aborrece la verdad, tendrá que enfrentarse en esos tiempos. Nadie podrá escapar de estos juicios que vendrán como lazo en aquel día. Nadie podrá huir, nadie podrá ponerse a salvo. Debemos, por tanto, mis hermanos, velar y orar en todo tiempo y sobre todo guardarnos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 40. ¿Ok? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Para que aquel día no seamos hallados desnudos, sino vestidos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra velar
es la clave, mis hermanos, para poder escapar de los juicios de Dios. Es la palabra clave en estos tiempos. En estos tiempos donde quizás se han cerrado muchas congregaciones, donde se han cerrado muchas iglesias, donde se ha detenido, como dice el profeta Isaías, capítulo 25, se ha detenido el sonido del arpa, el cántico de las gentes alegres. Amén. Así que esta palabra velar, mis hermanos, es la clave para escapar de los juicios de Dios. Pero si Dios ha permitido que muchas de estas congregaciones se cierren, y que el diablo de por sí ha estado muy contento por ello, pero el diablo ignora, o quizás no sé si se ha dado cuenta hasta hoy, que Dios ha abierto una iglesia en cada hogar, para que la gente precisamente ore, para que la gente vele, para que la gente se consagre. Muchos en estos tiempos me han llamado incluso de otros países y me han dicho: pastor, esta cuarentena la he sentido como un encuentro. Muchos hermanos han expresado que han vuelto al primer amor, que han vuelto a la oración, que han vuelto al estudio de la palabra. Claro, muchos han dejado de escuchar herejes por televisión, hablando de enlace. Otros han dejado de escuchar herejes por Facebook, por YouTube, porque ya muchos pastores ni siquiera están predicando en estos tiempos. Pero los de sana doctrina y sana antigua, hermanos, ahí sí que estamos predicando desde sus casas. Y gracias a Dios y gloria a Dios por la tecnología. Pastores como el pastor David Diamond, el pastor Nelson Zavala, el pastor Arturo Norero y el pastor Raimundo están predicando, mis hermanos. Y en estos tiempos están predicando. Y están predicando estos mismos temas, mis hermanos, porque estamos en el mismo espíritu, porque Cristo está preparando a su novia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso, mis hermanos. Que todos corramos en el mismo sentir, para que velemos, para que oremos, para que podamos escapar de esta manera de los juicios que vendrán a la tierra durante el periodo de tribulación y gran tribulación. Dios nos ha dejado, mis hermanos, consignas en su palabra e instrucciones claras para la iglesia antes del arrebatamiento, y estas instrucciones son para quienes quieran creer en su promesa, en su poder y en su misericordia. Para aquel día todos estarán velando, para aquel día todos, no estarán velando ni estarán orando, ni preparándose para este magnífico evento. La palabra velar concuerda con los siguientes pasajes bíblicos. Apúntese Lucas capítulo 12, versículo 37. Apúntelo, por favor. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Una hermana me dijo hoy algo importante en estos días, ayer o antier. La hermana Claudia Jiménez. Me dijo: pastor, en la iglesia donde yo congrego, donde yo asisto, tenemos una actividad de precisamente orar, y es 7-24. Y me llamó poderosamente la atención. Y qué bueno que Claudia expusiera esto en el grupo Unidos en la Fe y en el grupo de hermanos de Sendas Antiguas, porque tenemos 2 grupos creados. Ojalá lo hicieran, para que estemos velando, orando, y terminó una familia, por ejemplo, 1 hora diaria, y cogió otra familia o otro hermano. Qué bendición sería esto, mis hermanos, porque a esto es lo que nos ha llamado Dios en estos tiempos: velad y orar. Y aquí lo dice: bienaventurados aquellos siervos, en Lucas 12:37, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea que esto sería bueno. 7, es decir, los 7 días de la semana, y 24, las 24 horas, es decir, una cobertura de 24 horas al día.
todos los días. Me parece maravilloso y qué bueno que muchas iglesias esto lo implementen. Esto es de parte de Dios, mis hermanos. Qué bueno que todo el mundo empiece a implementar esto. Sería magnífico en estos tiempos. El esperar velando el momento del arrebatamiento, mis hermanos, será recompensado con la gran cena del Señor. La gran cena del Cordero que el Señor mismo promete allá arriba en el tercer cielo. La iglesia que vela y espera la promesa gloriosa, solamente estas personas que lo hacen tendremos el privilegio de ser servidos en la mesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una mesa sin fin, donde habrán cubiertería de oro, platos quizás en mármol o en oro, no sé, sillas de oro, mesa sin fin, y el Señor se ceñirá y vendrá Él mismo a servirnos. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los que el Señor hallare velando. Mateo 24, 42 dice, hasta el versículo 48 dice: velad, porque no sabéis la hora ni el día en que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia velare y orare, y si este padre supiese a qué hora el ladrón había de venir, dice que velaría y no dejaría minar su casa. Esto es maravilloso. Y esto es lo que tienen que hacer los padres de cabeza de hogar. El padre de cada hogar, de cada familia. Colocar a su familia a orar. Hacer en el hogar altar a Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. No dice que se estén preparando, sino estad ya preparados. ¿Ok? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Daniel, porque quiero enseñar algo aquí que me acuerdo que es maravilloso. Daniel 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Y nosotros entendemos porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entendemos que estamos viviendo tiempos finales, que esta es la última generación, la generación que Dios ha permitido apreciar eventos que muchos en la antigüedad le demandaron al Señor, señales. Y Jesús no se las daba, pero a nosotros nos las ha dado. Es más, estamos viviendo sobre ellas. Estamos presenciándolas en vivo y en directo y a todo color. Así que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Miren lo que dice Daniel 8:10. Daniel 8:10. Dice, Daniel 12 del 8 al 10, perdón. Daniel 12 del 8 al 10. Dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues tus palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hay que entender que Daniel, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, así como el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿ok? El último libro de la Biblia.
Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Qué dijo Jesús? Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice aquí el versículo 10, muchos serán limpios, no dice todos, porque todos no van a venir a la verdad. Y serán emblanquecidos, obviamente los que acepten a Cristo, los que crean que la sangre de Cristo limpia de todo pecado y no la religión ni los rituales. Amén. Y serán purificados también. Los impíos procederán impíamente. Y mira cuán difícil es en esos tiempos predicar el evangelio. El diablo está tan alborotado que sabe que le queda poco tiempo. Y si tú predicas por ahí, hasta el diablo se te alborota. Muchas personas reciben, pero muchos endemoniados por ahí andan alborotados. Dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hay gente en esos tiempos, y hasta cristiana, que es lo más triste, que están viendo los juicios, están viendo lo que está pasando y están como si nada. Qué dureza de corazón. Saben que se acerca algo fuerte y no se inmutan a hacer algo, al menos arrepentirse. Pero nosotros sabemos que viene alguien. Amén. Y por eso velamos, por eso oramos, por eso nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, nos gozamos en su bendita palabra. Dice el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahí tienen 30 días de diferencia porque ahí nos habla de un año embolismal. Eso más adelante lo explicaremos. Bienaventurado el que espere, versículo 12. Bienaventurado ¿qué? El que espere, el que retenga la palabra de la paciencia y llegue a 3335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Miremos qué dice Malaquías capítulo 2 versículo 7. Malaquías capítulo 2 versículo 7. Eso es maravilloso, mis hermanos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del pastor. Por eso ora por tu pastor. Ora que Dios le dé palabra, que Dios le dé sabiduría, que el Espíritu Santo fluya. Porque los labios del sacerdote han guardado la palabra de sabiduría, o han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, es decir, la palabra de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Todos los que nos paramos en un púlpito somos mensajeros. Amén. De Dios. En las 7 iglesias de Asia Menor se les llamaba ángeles. De hecho, los ángeles son mensajeros. Por eso en cada iglesia que Dios le va a hablar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Dios dice enfáticamente a cada pastor encargado de la obra, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo, en Filadelfia, en Laodicea y hasta en Sardis. Bueno, ahí hay gente suelta en las últimas, pero bueno, las últimas 3. Pero ustedes me entienden. Escribe al ángel. El ángel es el pastor, el encargado, el mensajero. Volvemos a leer Malaquías capítulo 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, un pastor, un ministro, es mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9. Gloria a Dios. Échenle agua. Eclesiastés 12:9. Y
cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Maravilloso esto, ¿no? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. ¿Y qué fue lo que enseñó? Sabiduría, ¿a quién? Al pueblo, a la iglesia. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, lo que dice Jesús, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su Señor regrese o venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 24, versículo 46. Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, porque así vendrá Cristo de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Cuántos dicen amén? El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, será repentinamente. Será como ladrón en la noche, sin previo aviso, será sorpresivo. Y puesto que no tiene fecha ni hora, como lo describe Mateo capítulo 24, 36, cuando dice del día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Por tanto, es que debemos, mis hermanos, velar y tener en cuenta que en este pasaje Jesús lo dijo como humano. Él todavía no había ido a la cruz, no había resucitado. Él estaba todavía predicando en la tierra. Del día y la hora nadie sabe sino solo mi Padre. Pero hay que entender que Jesús resucitó. Mateo capítulo 28, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir, mis hermanos, que hoy día Jesús ya sabe de su venida. Desde que Jesús resucitó y subió a la diestra de Dios, Él ya sabe la hora de su venida. Por eso los apóstoles escribieron: he aquí, viene como ladrón. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Léase Mateo capítulo 22, los versículos 7, los versículos 12 y 20. Ahí está. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 16, 15 también lo dice. Segunda de Pedro capítulo 3, 9 también lo confirma. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Él ya sabe a qué hora ha de venir. Así que si Jesús hubiera dado fecha y hora del arrebatamiento, la gente, incluso más que todo la iglesia, pecarían con cronómetro en mano. Y a falta de pocas horas para la venida de Cristo, o pocos minutos quizás, todo el mundo ahí sí correría a arrepentirse. Por eso será de repente. ¿Y por qué será de repente? Para que tú y yo oremos y esperemos. Porque Cristo vendrá, como dice en Hebreos capítulo 9, 27, viene a salvar a los que le esperan. Amén. Y si tú le esperas es porque has estado velando y orando y creyendo en su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos a acabar. Primera de Tesalonicenses 5:4.
Dice: a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Tenemos que andar como hijos de luz. Por eso tenemos que despertarnos del sueño espiritual, del dormitar espiritual, y levantarnos de entre los muertos. Porque hay mucha iglesia que está llena así, pero de cadáveres, de calaveras con mecha. Tiene nombre de que vives. Apocalipsis capítulo 3:1. Pero estás muerto. Y así hay mucha gente en la iglesia. Viva físicamente sí, pero muerta espiritualmente. Porque no hacen sino escuchar palabra de hombre, no palabra de Dios. Fábula, cuento, motivación, éxito, prosperidad. Serás campeón. Pero no escuchan la palabra. Es más, la palabra les es molesta. Tienen sus oídos incircuncisos. No pueden oír la palabra de Dios. No la toleran, no la soportan, no la aguantan, no la aman. Por eso, mis hermanos, ha sido la misericordia de Dios tan grande que ha permitido que en estos tiempos muchas iglesias se cierren. Porque cansado está el Señor de arrepentirse. Porque ya los pastores, los falsos apóstoles de la prosperidad, no hacen sino hablar vanidad de vanidades, dijo el predicador. Palabra de hombre y no palabra de Dios. Y el Señor dice: alza tu voz en cuello, como dice Isaías capítulo 58, y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y señálale a este pueblo su rebelión. Y ojalá leyeran todo el capítulo 58. Se lo dejo de tarea. Amén. A vosotros, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, ni como Demas, que amó este mundo más que a Dios. No durmamos como los demás, y no durmamos como Demas. ¿Conocen esa cita? Apúntenla. Vamos al libro de Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y así hay muchos cristianos evangelocos, no evangélicos, que se van de las iglesias de sana doctrina, donde escuchan palabra de verdad, palabra de Dios, y aman tanto el mundo que se van al mundo. Se van donde les hablen bonito, donde no reprendan, donde el pastor no hable palabra de exhortación ni de reprensión, donde la palabra no condene, no juzgue, porque ellos aman el mundo, como Demas, aman este mundo. Han desamparado a Dios, se han ido, han abandonado la senda antigua. Por eso, 1 de Juan capítulo 4, versículo 5 dice: ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí lo dice claramente. 1 de Juan capítulo 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Gracias, Señor, por tu bendita, santa y poderosa palabra, Señor. Amén. Amén. Por tanto, mis hermanos, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Examinemos, como dijo Pablo a Corintios, si estamos en la fe verdadera. Examinemos si estamos en el verdadero camino y volvamos a las sendas antiguas, donde se hable santidad, donde se hable arrepentimiento y donde se hable arrebatamiento. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin
de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto es maravilloso. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿O acaso es mentira? Mira las señales. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, porque el carnal, el mundano, no va a velar ni va a orar. Para él le vale lo mismo 8 que 80. Amén. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Marcos 13:33, apunten: mirad pues, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Apunten otra cita, Marcos 14:38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, es decir, a la palabra, tanto escrita como hablada, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay muchos que le pasa como le pasó a Eutico, que Pablo predicaba largo y tendido y se cayó Eutico y ¡pum!, de la azotea y se durmió en la prédica. ¡Pum! No aguantó el sermón. Así muchos que se duermen. Falta ayuno, falta oración. Hay que hacer morir la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne hay que someterla, hay que ayunar, hay que velar. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has oído, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Tremendo, ¿no? Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. ¿Dónde guardamos la palabra? Aquí en el corazón. Dios escribe su ley en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia, como dice Colosenses 3:16, en nuestros corazones. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo como ladrón, pronto. No saben cuándo, pero voy a venir. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, es decir, no permite que su vestimenta espiritual se contamine. Amén. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sabe por qué la Biblia nos compara a nosotros con una oveja? Porque la oveja tiene características y son las siguientes. Primero, las ovejas son ciegas, son miopes. No son ciegas, son miopes. No pueden ver de lejos. Ellas escuchan, tienen un oído, sí, que escuchan la voz del pastor y le siguen, y al ajeno no lo siguen. Número 2, las ovejas tienen lana, y al tener lana se les pega fácilmente el mugre exterior. La lana le crece tanto que a veces le tapa los ojitos y se le forman costras en los ojitos, y las hace, a pesar de que son miopes, las hace más ciegas y torpes. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Vaciar aceite sobre su cabeza y limpiarla. El aceite es para limpiar. Por eso el salmista dice: derramas tu copa sobre mi cabeza está rebosando. ¿Ok? La oveja solamente escucha la voz de su Señor. A él solamente sigue, al extraño no lo sigue. Y las ovejas tienen que estar junticas, porque donde se disperse una, llega el lobo rapaz y tráquete, la hace presa suya. Por eso los depredadores atacan las manadas, sean de ovejas, de ñus, o de arces, o de bueyes,
o de venados. ¿Han visto el león? ¿Han visto el tigre? Él analiza por ahí y analiza. Como león rugiente, dice en 1 Pedro 5:8. Como león rugiente anda el devorador buscando a quien devorar. Y el depredador se para a mirar. ¿Cuál es la más débil? ¿Cuál es la que se ha alejado un poquito? ¿O cuál es la más tiernita, la más nuevita? ¿O la que esté más viejita? La más débil. Y arranca la carrera y toda la manadita empieza a correr y se dispersan. Y siempre se va a notar la más débil, la enferma o la anciana. Y a esa, carráquete. Por eso el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que mis hermanos, sobre todo, velad. El tiempo está cerca. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Santiago capítulo 5:8 dice, y yo creo que la otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de las pruebas. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y Santiago que sí que habla de las pruebas, y habla de gozarnos en medio de las pruebas. Por eso el Señor dice, gozaos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como efectivamente lo hizo, dijo, vendré otra vez y os tomaré al paso, a mí mismo, porque hemos sido comprados con precio de sangre y somos exclusiva propiedad de Jesús. Somos su novia, su iglesia, comprada con precio de sangre. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Tened pues vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago capítulo 5:8. Así que mis hermanos, finalizo con esto. Es tiempo de poner en práctica cada una de las palabras descritas por nuestro Señor en estos versos bíblicos, porque el Señor nos puede sorprender en cualquier momento. Por esta razón, la Biblia nos está alentando, para estar despiertos y seguir las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, en su bendita palabra. Estaba seco ya. Es importante conocer que Dios nos quiere en mutua comunión con su Santo Espíritu, para que podamos estar despiertos, velando en súplica y clamor, y de esta manera estaremos listos para irnos a casa. Es importante también examinar, mis hermanos, a diario el aceite de nuestra vasija, que no escasee, y que nuestra lámpara esté siempre encendida. Que esto fue precisamente lo que las vírgenes insensatas descuidaron. El aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. La unción es el conocimiento. Amén. La lámpara es el testimonio, así como la vasija es el corazón. Y hay que guardar el corazón, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar esta enseñanza delante de Dios, para que Dios la grabe en la tabla de nuestro corazón. Y el domingo, creo que si Dios lo permite, si nos da el tiempo, gloria al nombre de Cristo, vamos a terminar este mensaje. Si es la voluntad de Dios, si es que no lo aplazamos otra enseñanza más. Y si no ha venido Cristo, porque si ha venido, mejor, porque estaremos allá arriba con Él y nos veremos allá. Amén. Velad y orad en todo tiempo, no de vez en cuando. Era una broma. Todo el tiempo. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu eterna, bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no enviaste a tu Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Señor, esta es la condenación, que la gente del mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas en él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, tú dijiste en tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dijiste que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y queremos seguirte cada día, Señor. Queremos que tú nunca quites el candelero de nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia, en santidad, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has guardado, has provisto para nuestras necesidades, has guardado nuestras familias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú proteges a tu pueblo. Tú tienes providencia sobre los tuyos, Señor, los que aman tus mandamientos y guardan tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a velar, Señor, como dice tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a afirmar cada día nuestro corazón delante de ti, porque tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar en todo tiempo, a velar, Señor, porque no sabemos cuándo será el tiempo de tu venida, Señor. Ayúdanos a velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, tú hablaste de este magno evento, Señor, y eso es lo que hemos estudiado hoy, Señor. El arrebatamiento fue anunciado por Jesús. Tú mismo hablaste de esta bendita promesa. Y sabemos que en muchas congregaciones, aparte de que le quitan el dinero a la gente, Señor, le han quitado la esperanza de ir al cielo por no enseñar este tema, Señor. Y sabemos que este tema concerniente al arrebatamiento de la iglesia mantiene al creyente despierto, alerta, velando, metido en oración, en consagración y guardándose en santidad hasta tu pronta venida, Señor. Gracias, bendito Dios, por la honra y el privilegio que me das una vez más de presentarle a la iglesia y a mis hermanos en los diferentes países del mundo esta bendita palabra. Ven, Señor Jesús. Amén. Y la iglesia de Cristo dice: sí, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.